Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo en estas épocas navideñas. Hoy, 20 de diciembre, estamos con el gran gozo de poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Así que un cordial saludo para todos. Gracias a cada uno de los que se han conectado para este tiempo de celebración y especial de Navidad a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir acerca de una experiencia muy importante que tuvieron los primeros recipientes de los mensajes angelicales en cuanto a la noticia de que vendría un Salvador. Para algunas personas se piensa que hay fechas muy importantes en la vida. Por ejemplo, un presidente norteamericano pensó que cuando el hombre pisó la luna era el hecho más relevante, el hecho más importante de que un hombre pisara la luna. Él hizo esa alocución, pero un evangelista, una persona muy amiga de presidentes y altas personalidades en los Estados Unidos, lo llamó y le dijo que hiciera una corrección. Y la corrección es que no era el hecho más importante de la historia de que el hombre hubiese pisado la luna, sino que el hecho más importante de la historia es que el Dios grande y poderoso había tocado la tierra y había nacido se había humanizado y había nacido en un pesebre. Y de eso se trata la Navidad. Y en esta Navidad estamos nosotros muy rodeados de noticias, sobre todo a lo largo de todo este 2020. Hemos escuchado noticias malas, noticias falsas y también algunas noticias verdaderas. Y esas diversas noticias tienen sus repercusiones. Las noticias falsas y las malas producen temor, miedo, incertidumbre, ansiedad, depresión. Por otro lado, las noticias buenas producen gozo, esperanza, ánimo. Y de esas buenas noticias son las que queremos hablar en el día de hoy. Entonces vamos a orar para disponernos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de este primer sermón de Navidad que pronuncia un ángel y que definitivamente es un mensaje de gran gozo. Yo lo he titulado así, un mensaje de gran gozo, que es para nosotros también en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, por esta oportunidad que nos das de leer tus palabras, leer este relato que encontramos en el Evangelio de Lucas,
donde encontramos ese anuncio que hace un ángel a unos pastores que estaban cuidando el rebaño. Señor, que ese mensaje de gran gozo que fue dado en esa primera Navidad sea también un mensaje de gran gozo para cada uno de nosotros. Señor, lo recibimos con expectativa y lo recibimos con mucha expectación en medio de tantas circunstancias adversas que nos ha tocado vivir. Padre, bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este mensaje que narra San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20, es un mensaje de gran gozo. Es un mensaje que yo lo he dividido en por lo menos 5 pensamientos principales. Y los pensamientos principales están básicamente en los versículos 9 al 12, donde se nos presenta que es un mensaje que nos trae confianza, por ende esperanza. Es un mensaje que nos trae gran gozo. Es un mensaje que es para todo el mundo, es universal, y es un mensaje donde se muestra la divinidad en contraste también con que hay la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 5 aspectos que vamos a mirar y que podamos sacarle provecho en esta mañana. Dice la Escritura en San Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviéndose los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces este mensaje de gran gozo es un mensaje que ellos oyeron, vieron, y que no solamente lo oyeron y lo vieron a través de los ángeles, sino que era el cumplimiento de lo que Dios había dicho y Dios había revelado a través del Antiguo Testamento. Entonces, estamos entre este pasaje donde está el relato de la primera Navidad. La tradición se ha encargado de fijar el 25 de diciembre como la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació como ser humano en esta tierra. Pero nosotros los cristianos recelamos de ese dato, porque no hay una forma de comprobarlo y decir que exactamente fue el 25 de diciembre según nuestro calendario. Pero tampoco encontramos una ordenanza en las Escrituras de que tenemos que celebrar
el nacimiento del Salvador. Hay historiadores que dan diferentes versiones de la posible fecha. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Fabricio, que dice que por lo menos hay 136 posibles fechas del nacimiento de Jesucristo. Él recoge según los argumentos que los eruditos han fijado. Por eso para nosotros hablar de la encarnación del Hijo de Dios no es problema que lo hablemos en cualquier época del año. Sin embargo, aunque hay una tradición universal en nuestro mundo occidental, nosotros no tenemos problemas en referirnos a la Navidad aprovechando el fervor mundial que se desata en estos tiempos. Entonces hay un fervor y no queremos que se pierda de vista lo real que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje que acabamos de leer nos muestra, diría yo, el primer predicador presentando el primer sermón de Navidad. El primer predicador presentando el primer sermón de Navidad. Se trata de un ángel del Señor. Dice allí el versículo 9, se le presentó un ángel del Señor. Y su coro, una multitud de huestes celestiales. Había unas huestes, una multitud de las huestes celestiales, según el versículo 13, que alababan a Dios y expresaban gloria a Dios en las alturas. Pero también encontramos en este pasaje no solamente al primer predicador, el primer sermón, sino también encontramos unos oyentes, unos humildes pastores que son los receptores de este mensaje, el mensaje más sublime de todos los tiempos, el mensaje que ha transformado al mundo entero, ese mensaje que ha transformado mi vida y la vida de muchos de ustedes. Entonces, vamos a ver en primer lugar que es un mensaje que nos trae confianza, que nos trae esperanza. Porque miren en el versículo 10 que el ángel les dijo a estos pastores que estaban allí: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temáis. Es un llamado a la confianza, a la serenidad, a la tranquilidad, a la serenidad, a la paz. El versículo dice, el versículo 9, el versículo anterior, dice que cuando el ángel se les presentó, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, ellos tuvieron gran temor. Entonces, al ver esa gloria del Señor, tuvieron gran temor. Y yo me imagino, naturalmente, o sea, ante esa aparición de ese ángel, del resplandor y de las huestes celestiales que estaban allí presentes, debía producir gran temor. Yo hubiese tenido gran temor al estar allí frente a esa realidad, porque uno como ser humano, y esa es la tendencia nuestra, de nuestra naturaleza, tememos a lo desconocido, y más cuando se trata de algo sobrenatural. Y teniendo en contexto a los judíos, porque estos pastores eran judíos, que ellos creían que cualquier hombre que contemplara apariciones sobrenaturales y más relacionado con algo divino, seguramente morirían. Entonces, me imagino ese temor de los pastores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Biblia habla del profeta Isaías, quien una vez que estuvo en el templo en el capítulo 6, y tuvo que Dios se presentó allí, Dios se mostró en una visión y estaban los serafines. Al ver eso, el profeta, él pensó que moriría. Y leyendo ese pasaje, yo recuerdo que él decía: ay de mí que yo soy muerto, porque siendo hombre de labios
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces yo me imagino que si Isaías, que era un profeta, vieron a los ojos, que sus ojos habían visto al Rey, él pensó que moriría. Ahora estos humildes pastores, al tener esta experiencia, me imagino que cruzaron esos pensamientos de esos pastores, diciendo, yo creo que este es el fin nuestro, al tener esta tremenda revelación, este anuncio, vamos a morir. Pero este mensaje es para contrarrestar, este mensaje que les dan los ángeles en primer lugar a los pastores, no temáis, es para contrarrestar toda clase de temor. No temáis, les dijo, porque traigo un mensaje de buenas nuevas. Y los ángeles, la connotación de un ángel es que trae mensaje, un mensajero. Y mensajero de buenas, aquí en este contexto, de unas buenas noticias. Y qué bueno es recibir buenas noticias. Entonces, este mensaje, estas primeras palabras de aquel mensaje, cimientan la primera seguridad cristiana, que todo aquel que se acerca al Salvador del mundo no debe tener jamás. Y aquí el anuncio que está dando el ángel es un mensaje de paz, es un mensaje que quita el temor. Entonces, yo creo que una de las cosas que más temen los hombres, aún los más valientes o valentones, es cuando se presentan ante el Señor y lo enfrentan como el juez de su vida. En una ocasión, Sir Winston Churchill dijo que la cosa que más temor le tenía él era el momento en que se presentara ante Dios en el juicio final. Pero para mí, el hombre que tiene en su corazón al Hijo de Dios, que ha confiado total y absolutamente su destino al Todopoderoso, no debe temer presentarse ante el juez justo y verdadero, porque en ese momento en que vamos a presentarnos ante el Dios en el juicio final, va a estar presente nuestro abogado, Cristo Jesús, quien va a mediar por nosotros. ¿O acaso no dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? Entonces el mensaje de Navidad es un mensaje de confianza. La fe que nosotros hemos puesto en Cristo, y por ende ya unos hombres y mujeres redimidos, tiene una connotación, tiene una visión diferente, porque es la visión de un hijo que se presenta delante de su padre porque ya ha sido justificado y lavado con la sangre de Jesucristo. Ya no es la visión de un juez sentado en su trono que infunde terror, sino la imagen de un padre amante que nos llama a comunión, que nos llama a familiaridad. Entonces, no temáis, no son palabras exclusivas para aquellos pastores. Estas palabras son también para cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer llamado de este mensaje del ángel allí en San Lucas capítulo 2 es un mensaje que nos trae confianza, que no temamos. Y la pregunta es, ¿ya hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿Ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Ya nos hemos arrepentido? ¿Ya nos hemos alineado y puesto la fe en el sacrificio de Jesucristo? Porque cuando nosotros ponemos esa confianza en Dios, Dios disipa los temores
y llena de nuestros corazones de confianza. Así que frente a todas las cosas que están pasando o que han pasado en este 2020, también hay una palabra para nosotros, de que no temamos, que nos llenemos de confianza, que el mensaje del ángel es un mensaje de no temáis, aunque sea parte de la naturaleza nuestra el tener temor. Dios nos dice que no temamos, porque Jesucristo no solamente nació allí en un establo, en un pesebre, sino que vivió, padeció, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos. Y ese mensaje del Evangelio nos da esperanza. Pero no solamente es un mensaje que nos trae confianza, sino también en el versículo 10 nos dice que no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces miren que es una noticia de gran gozo. Las palabras que siguen es que es un mensaje de gozo, pero no de cualquier gozo, sino un gran gozo. Son palabras muy enfáticas del médico Lucas para mostrarnos que el Evangelio está dirigido sobre todas las cosas a proveer y crear sobreabundantemente el gozo más grande posible en el corazón, y es en el corazón de aquellos que han puesto su confianza en el Señor. El gozo terrenal es pequeño en su tamaño, perecedero en su duración, es trivial en su contenido, pero el gozo del cielo, el gozo es inmensurable en su tamaño, es eterno en su duración, es glorioso en su contenido, único en su propósito. Ningún otro gozo es verdadero. Hay quienes proclaman el gozo por el nacimiento del Mesías en Navidad, pero no buscan el gozo de vivir en santidad, no viven a la luz de Emanuel, y las fiestas y las navidades se enfocan en otras cosas muy adicionales, porque todavía no he encontrado la plenitud en Jesucristo que llena el gozo y produce gran gozo. Entonces, a veces estas festividades navideñas son más un culto al placer o a nosotros mismos, y a veces se pierde de vista lo que realmente habla el Evangelio, lo que es el nacimiento de Jesucristo, lo que es el pesebre, allí el establo y luego la cruz. Entonces, para nosotros y para el ángel, el mensaje de gran gozo es ese mensaje de que Dios se hizo hombre, y eso debe inundar el corazón de gran gozo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está anunciando el ángel de que esa noticia de gran gozo va a acercar al hombre pecador al Dios Santísimo, porque es bien sabido a la luz de las Escrituras que el hombre pecador está separado del Dios Altísimo por su pecado. Entonces, está separado para siempre. Pero Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa al hacerse hombre, y Dios mismo tendió un puente para nosotros, y ese puente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y yo creo que también es un mensaje de gran gozo, porque es el cumplimiento de las profecías, de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Son unas promesas de gran gozo, porque en ese momento histórico estaban bajo el Imperio Romano, habían llegado para ser empadronados. En el capítulo 2, versículo 1, hablan de un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Había mucho movimiento, muchos viajes,
y estaba el Imperio Romano, que estaba subyugando al pueblo judío. Entonces, el ver que Jesucristo, el Dios, se estaba haciendo hombre, iba a hacer el cumplimiento de las profecías del advenimiento del Mesías, entonces esas promesas traían un gran gozo, el gran gozo del Salvador del mundo haciéndose como uno de nosotros. Entonces, ahora, esta noticia de gran gozo, como dije anteriormente, no solamente era para los pastores, no solamente era para los magos, no solamente era para las personas de esa época, sino que son para todo el pueblo, para todo el mundo. Entonces, ese gran consuelo, esa gran esperanza, esa noticia produce gran gozo. Entonces, ese nacimiento allí en Belén debe producir gran gozo, como lo produjo en los pastores y todas las personas que estuvieron rodeando ese acontecimiento. Pero también debe ser de gran gozo para nosotros, porque Dios está cumpliendo todas las profecías, las promesas de bendición para toda la humanidad. Entonces, mis amados hermanos y hermanas y amigos que me escuchan y que me ven en esta mañana, esas palabras angelicales pueden ser suyas si Jesucristo ya está en su corazón, o estudian la Biblia o conocen la Biblia para tener un encuentro personal en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Ese mensaje angelical, esas palabras angelicales, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, son las que Dios quiere que experimentemos. Cuando conocemos al Salvador, cuando conocemos a Jesucristo, eso produce gran gozo, y esa noticia que dio el ángel a los pastores es para nosotros, y podemos apropiarnos de ella, que no simplemente se quede en un concepto de la Navidad, sino que sea aplicable, que ojalá esta Navidad usted pueda tener un encuentro personal con el Dios creador, el Dios que se hizo hombre, el Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados, y usted pueda tener esa noticia de gran gozo entronada en su corazón. Entonces, no solamente este mensaje del ángel es un mensaje que nos trae confianza y que nos trae gran gozo, sino que también es un mensaje que es para todos. Es un mensaje que abarca, es un mensaje no exclusivo, sino inclusivo. Dice el versículo 10, la última parte, hoy os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ahora, si es cierto que la palabra pueblo, los eruditos la aplican correctamente a Israel, también es cierto que envuelve a todos los demás pueblos. Ese niño que nació en Belén y que nació allí en un pesebre es el Salvador para todos, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Entonces, miren que este mensaje del ángel es un mensaje de mucha alegría, de mucho gozo, porque no solamente está confinado para los judíos, sino para toda la humanidad. Entonces, cuando las huestes celestiales dijeron en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no se referían a una nación en específica, ni a una raza en particular, sino es una expresión que a mí se me antoja que es ilimitada en su alcance. Entonces, el mensaje de Navidad es para todos.
este mensaje de Navidad es para los que están cerca, es para los que están lejos, es para los que están quebrantados de corazón, es para los ciegos espirituales, para los cautivos por el pecado, para los presos en el error, para los pobres y para los oprimidos por el diablo. El mensaje del Evangelio es para los trabajados y cargados, es para los sedientos y hambrientos espiritualmente, para los que lloran, para los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, usted puede conocer y experimentar su propia necesidad, pero el Evangelio del mismo Lucas dice que el Señor Jesucristo, tomando el rollo en la sinagoga, dijo en Nazaret que él tomó el rollo en la sinagoga, capítulo 4 de San Lucas, versículo 16, se levantó a leer y tomó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, el Señor está aquí refiriéndose al profeta Isaías, y da ese mensaje que para qué vino Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, es un mensaje de Isaías 61, 1 y 2, que el Señor Jesucristo toma y en él se cumple. Entonces, qué bueno es poder tener un Mesías, tener un Salvador que ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. O sea, es un mensaje a través del ángel para nosotros. Debemos hacerlo nuestro, debemos hacerlo de nuestra propiedad, porque cuando uno cree en Jesucristo, entonces puede decir con toda confianza que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Señor. Y este mensaje me trae a mí confianza, me trae esperanza, me trae gozo, y el Señor me ha incluido, pero yo debo responder a la invitación de Él. Entonces, ojalá que esta Navidad seamos encaminados para celebrar verdaderamente la Navidad, con gran gozo, porque ya es el Salvador y Señor de su vida. Ojalá que eso sea una realidad en su vida. Entonces, este mensaje del ángel también es un mensaje, en cuarto lugar, es un mensaje que no solamente nos trae confianza, nos trae gran gozo y que es para todos, sino que es un mensaje que muestra la divinidad, muestra el hecho de que Dios se hizo hombre. Dios, el Dios grande y poderoso, el Dios creador. A veces nosotros estamos tratando de buscar héroes, y a veces sí tenemos algunas personas que han hecho cosas muy valorosas. Algunos son reconocidos por su patriotismo, otros por el sentido de justicia, otros por su valor, otros porque pelean y defienden nuestros territorios. Y hay monumentos, encontramos estatuas que nos recuerdan ciertas personas que hicieron logros, o encontramos también personas de la ciencia, del arte, de la política, de la economía, pero ningún ser humano puede llegar a la plenitud como el Señor Jesucristo. Él es incomparable, porque Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios que se hizo hombre. Es el Cristo, el ungido. Por eso dice, ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo, que es el ungido,
que es un Señor. Entonces, este pasaje nos presenta a ese grupo de pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños en las cercanías de la aldea de Belén, en la provincia de Judea. Y el mensaje que le entrega el ángel es un mensaje espectacular, es un mensaje que constituye el primer mensaje de Navidad, que no solamente trae confianza, no solamente trae gran gozo, que es para todos, sino que nos muestra su gloriosa divinidad. Nos muestra que os ha nacido, según el versículo 11, ha nacido hoy. Le está diciendo a los pastores, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, nos dice el ángel que el niño nacido en Belén está revestido de toda majestad, gloria y poder. Aquí, mire usted los títulos. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador, Cristo el Señor, y que nació en la ciudad de David, de la genealogía del rey David. Entonces, Él es Dios, Él es el Señor. Entonces aquí la Navidad también nos habla de el gran amor de Dios. Él deja su trono de gloria, deja su grandeza, deja todo eso allá y viene aquí al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15 dijo estas palabras? 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios se hizo hombre para morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay justo, ni aún uno. Entonces, el Señor vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el gran yo soy, se hizo como uno de nosotros. Por eso, en otro mensaje, en el Mateo capítulo 1, versículo 21, hubo un ángel también que se le apareció a José y dando unas indicaciones referentes al niño que nacería de María, su esposa, le dijo el ángel en capítulo 1, versículo 21 de Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su mismo nombre lo dice. Jesús significa Salvador. El nombre Jesús es un derivado del nombre Josué, que a su vez procede de Josuá, que significa Jehová salva. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Jehová, nuestro Salvador. Es el ungido, es el Cristo, es el escogido para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la teología nos dice que el Salvador del mundo debía llenar por lo menos 3 requisitos: ser un hombre, ser sin pecado y ser Dios. Y solo nuestro Señor Jesucristo reúne esos requisitos. Fue un hombre, estuvo sin pecado y era Dios a la vez. Entonces, Él es el ungido, Él es el escogido. Él fue el señalado por el Padre para ser nuestro Salvador. Entonces, ese que nació en el establo de Belén, ese que nació allí en Belén de Judea, que nació en el pesebre, es el Mesías, es el Cristo, es el escogido de Dios. No hay otro y no puede haber otro. Él es el único. Y Él es el que, el mismo Jesucristo da testimonio de que en Él hay vida eterna, que Él es el señalado por el Padre. Él dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6,
versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, cuando el apóstol Pedro hizo su célebre confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor aceptó esa declaración y respondió: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el ángel aquí, en este primer sermón de Navidad, lo presenta como el Señor, lo presenta como Dios. Más de 600 veces en el Nuevo Testamento se repite que Jesús es el Señor. Y es un fuerte indicativo de la tremenda verdad que nuestro Señor Jesucristo es soberano, es dueño, es rey, es gobernador de todo cuanto existe. Entonces, el ángel da las credenciales de ese niño que está allí en el portal de Belén como el Señor, como Dios. La pregunta que debemos hacernos, si esa presentación, si esa condición de Salvador, de Cristo, del Señor, es una realidad en mi vida. Y a eso debemos apuntar también en esta Navidad, a que el que nació allí en el pesebre, en Belén de Judea, sea el Señor de nuestra vida, sea Dios obrando en nuestra vida. Entonces, no permitamos que el mal, el pecado controle nuestra vida. No dejemos que el enemigo o el mundo nos atrapen. Jesucristo quiere ser el amo, el Señor, en todo nuestro ser y en todo lo que ofrece. Eso es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, en la Biblia también, en el libro de Filipenses que hemos estudiado recientemente, nos dice que Jesucristo es el Señor y que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló y tomó forma de siervo. Y que un día toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es Dios. Entonces, este mensaje también nos presenta la divinidad de Jesucristo. Él que nació allí en ese pesebre también es Dios, es Cristo, es el Señor, es el ungido, es Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque esa realidad es para todos nosotros también. Y por último podemos concluir mirando también la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto os servirá de señal, el versículo 12, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto servirá de señal. Sin reflectores, como estoy yo aquí con un reflector, sin vislumbre de alguna pomposa Navidad. La palabra característica allí podría ser la humildad. Jesucristo puede ser en su humildad considerado como un ser humilde. Humilde. Notemos que el ángel no le dijo a los pastores: hallaréis el niño envuelto en púrpura, en lino fino, lo encontraréis acostado en una cuna de oro. No, el cuadro de los pastores es que verían a un niño envuelto en pañales, quizás porque no tenían los recursos necesarios en ese momento para alistar el alumbramiento, el parto, y por la premura del tiempo le tocó nacer allí en un pesebre. Entonces, gracias a Dios halló lugar allí en ese mesón, y no nació allí en el piso, sino que nació en un pesebre. Entonces, miren que este mensaje nos muestra que el Salvador del mundo vino a este mundo en la forma más humilde posible. Y Él
cumplió cabalmente una profecía antigua del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de alegría, de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde. Salvador, humilde. Entonces, fue la principal arma del Salvador para construir un reino perdurable y poderoso, es la humildad. Fue humilde en su nacimiento, fue humilde durante toda su vida, humilde aún en su muerte. Por eso cuando el apóstol Pablo en Filipenses habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, habla de un tremendo contraste. Forma de Dios, del verdadero y el verdadero Dios, y forma de siervo para nacer allí en un establo. El Señor no solamente se despojó a sí mismo, en griego la palabra es kenosis, y tomó forma de hombre, sino que estando en la condición de hombre se hizo doulos, se hizo siervo. Entonces, qué mensaje tan espectacular aquí el de este ángel, que iban a hallar el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces yo me pregunto, y de pronto es la pregunta de muchos, ¿por qué el Señor escogió pobreza en lugar de riquezas para nacer? Porque, y yo pienso que una razón es porque Él quería ser en todo semejante a los hombres, y para que se cumpliese cabalmente lo escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, en 2 de Corintios 8:9, presten atención a este versículo. 2 de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a leerlo de nuevo. 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él lo hizo así, se humilló, se vació a sí mismo, a fin de llenarnos y exaltarnos a nosotros. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos indica una renuncia a favor del hombre y una identificación beneficiosa con el hombre. Él es nuestro sumo sacerdote, es decir, nuestro supremo puente entre el Padre y nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se humilló, tomó la naturaleza humana en toda su plenitud. Por eso Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y nació entre nosotros y creció y se desarrolló. Lo hizo para poder relacionarse con nosotros, los seres humanos. Nuestro Salvador tomó la forma de hombre para poder realizar la más perfecta obra a favor nuestro. Entonces, el Evangelio son buenas noticias que nos presentan a un Salvador sencillo, humilde, y así debe ser también nuestra fe en Él, una fe sencilla, con la sencillez de aquellos pastores que fueron a ver al niño, porque esos pastores no se quedaron allí estupefactos con la noticia, sino que ellos, después que se le aparecieron la multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, sucedió que cuando los hombres se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver nosotros también al recién nacido, quien está recostado allí en el pesebre, nuestro ejemplo de humildad, nuestro ejemplo de sencillez, de obediencia. Entonces, ojalá que haya ese mismo sentir en nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús,
que no escatimó el ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló para salvarnos a nosotros. Esta es la lección del pesebre siempre será una lección de humildad. Y que no se quede simplemente en poder en casa organizar un pesebre, en tener cosas alusivas a la Navidad, tener las ovejitas, los bueyes, tener los colores de la Navidad, sino que podamos tener la experiencia de tener a Jesucristo en el corazón. Jesucristo es Dios, pero también es hombre. ¿Qué nos deja este mensaje para nosotros hoy? Este mensaje que recibieron los pastores en esa región es un mensaje para nosotros. Hoy, más que nunca, vivimos nosotros muchos temores. Hemos vivido durante este año muchos temores. Y todavía los temores en algunos pueden estar presentes y no sabemos cómo va a ser el 2021, pero el Evangelio, el mensaje de Dios a través del ángel es buenas noticias. Y yo como el ángel y como los pastores queremos ser portadores de buenas noticias. Esas noticias trajeron confianza, esperanza, gran gozo a los primeros recipientes. Y este mensaje angelical es para nosotros también. Este mensaje contrarresta todo temor. Si usted tiene temor al futuro, acérquese a Dios, busque a Dios, tenga un encuentro personal con Jesucristo, porque esas palabras de no temáis no son exclusivas para aquellos pastores, sino son también para nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros a no tener temor, sino confianza en Dios, confianza en el Salvador, confianza en el ungido. Entonces hemos recibido un mensaje que puede contrarrestar el temor humano, que puede contrarrestar el temor a tanta mala noticia, a tantas noticias falsas que hoy hay en día. Hay buenas noticias, que ha nacido en Belén el Salvador del mundo. Por lo tanto, no temáis. Y este mensaje también es un mensaje que nos da gran gozo, es un mensaje de gran gozo. Es un mensaje de el cumplimiento de las profecías divinas. Que usted y yo podamos disfrutar de ese gran gozo, teniendo a Jesucristo en nuestra vida como el Señor y Salvador. Que ojalá esta Navidad Cristo no simplemente sea un concepto, que Cristo no simplemente sea unos adornos, una buena comida, una buena ropa, sino que esta Navidad realmente podamos celebrar con gran gozo, porque tenemos vida eterna en Jesucristo, porque tenemos vida física, tenemos gracias a Dios, porque a pesar de todo esto conservamos la salud, y porque definitivamente estas noticias de gran gozo es el cumplimiento de las profecías, de las promesas divinas. Y recuerde que este mensaje, además de dar confianza, contrarrestar el temor y darnos gran gozo, es para ustedes, para todos. Es la necesidad de poder llevar este mensaje al amigo, al vecino, al familiar, apoyar a nuestros misioneros que están llevando el Evangelio a los no alcanzados. Es un mensaje que no podemos quedarnos con él. Es un mensaje que no podemos simplemente quedar atónitos, estupefactos con la noticia, sino compartirla. En la Biblia hay la historia de unos leprosos que estaban en una situación de mucha hambre, y en medio de esa situación, en el libro de los Reyes nos narra que había tanta hambre que si se quedaban en la ciudad se morían, y ellos corrieron el riesgo de salir porque estaban rodeados y sitiados por un ejército. Y ellos
corrieron el riesgo y dijeron, si vamos a morir, que muramos, y se fueron. Y cuando llegaron al desierto, encontraron que Dios había derrotado a los enemigos, a los soldados del ejército enemigo, y encontraron comida, encontraron ropa, encontraron una cantidad de cosas, empezaron a comer, empezaron a guardar, pero ellos empezaron a reflexionar y dijeron, no, esto que estamos haciendo no está bien. ¿Cómo es posible nosotros aquí con buena comida, satisfaciéndonos, y allá nuestro pueblo, nuestra gente está con hambre? Vamos y vamos a compartir esa noticia con ellos. Así que se devolvieron y fueron y llevaron la noticia para que la gente recibiera lo que ellos habían encontrado. Usted y yo hemos encontrado al Salvador y tenemos la necesidad imperiosa de compartir ese evangelio con todo el mundo, llevar las buenas nuevas de salvación. Y ese mensaje es para aquellos que están experimentando limitaciones económicas, para aquellos que están quebrantados de corazón, que están cautivos por algún pecado, que están ciegos a las necesidades espirituales, que están oprimidos por el diablo. Este mensaje es para todos, para todos. Por eso el Señor nos invita a que pongamos la confianza en Él y descansemos en el que ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Emanuel, el Dios que Dios en nosotros, el Dios cercano, el Dios que ha tendido un puente, está con nosotros. Dios se ha acercado. Es de parte nuestra que tenemos que responder al llamado de Dios. Y usted y yo hemos escuchado un mensaje en el cual Él se hizo, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Que usted pueda decir, yo he sido enriquecido con esa buena noticia del ángel a los pastores. Y esa noticia es para usted. Compártala, divúlguela, aprovéchela en estos días de Navidad, porque el evangelio son buenas noticias. En medio de este dolor, en medio de la pandemia, hay buenas noticias, y esas noticias no solamente son para usted, sino son para todos. Así que animémonos a llevar estas buenas noticias, esas buenas noticias que han traído consuelo y fortaleza a nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje del ángel a los pastores. Gracias, Señor, porque ese mensaje sigue siendo vivo, sigue siendo real para nuestro presente. Gracias, Señor, por el evangelio de Jesucristo que transforma, por el evangelio de Jesucristo que nos da confianza, nos da gran gozo, y que no es para una comunidad limitada, sino que es para todo el mundo, Señor. Pero es necesario que respondamos al evangelio de Jesucristo, que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que podamos nacer de nuevo. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre. Tú te hiciste pobre para que fuésemos enriquecidos. Ayúdanos a compartir estas buenas noticias, y que estas navidades sean unas navidades diferentes, una Navidad en la cual tú seas el centro y tú seas nuestro motivo principal en estas celebraciones. Que Dios, gracias, Señor, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Que el mensaje de los pastores, del ángel a los pastores, sea bien recibido por ustedes como ha sido recibido por mí. Que Dios los bendiga a todos. Estimados amigos, hermanos, familiares,
Qué gran día para celebrar la venida del Señor Jesucristo a la tierra. El verdadero significado de la Navidad es ese. Bajo el